Cierre los ojos, abra la mente. A partir de ahora, nada será literal. Esto es Irregulares, literatura en estado salvaje. Seba, un nuevo Irregulares. El nombre del juego es Muerte, ya lo anunciamos en el otro capítulo. Dan Marlowe, librazo. ¿Cómo andas, Marco? ¿Cómo andan todos? Tercer episodio, segunda temporada. Tercer episodio, segunda temporada. Una temporada negra. Sí, una señor. segunda temporada muy negra. Y bueno, qué libro, qué título, qué autor. Tremendo. Cuando vos me decías, vas a ver, te va a gustar, yo no lo había leído. Está como visto como el... No sé, sería como la meca de la novela negra. Y debo decir que en estos tres primeros de... ¿Cuánto tiene que ver Robertina en el capítulo de hoy, no? Ya nos vamos a ir adentrando. La verdad que una novela espectacular. La manera de escribirla, de transmitir las situaciones... No me quiero adelantar. De dos novelas muy buenas. Sí, sí. Para los que no vieron el episodio 1 y el episodio 2, les contamos que lo vean, que tenemos en el episodio 1 The Hunter, A Quemarropa, de Richard Stark, y en el episodio 2 un libro que da vuelta, le da un giro a este estilo noir, bueno, de hecho se conoce como neo-noir, que es de Nick Pizzolatto, que el libro es Galveston, y es una obra maestra realmente, ganador de premios importantes. Digamos, un noir llevado al sur, ¿no? A lo rural. Claro, es un country noir mezclado con neo-noir. Sí, me encantó. Y con existencia noir. Bueno, pero ahora vamos a centrarnos en este, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno que se entienda lo diferente de los tres autores que hemos tocado, y los tres han sido obras maestras. Los tres son ganadores del premio Edgar Allan Poe. Por diferentes... premio chiquito. Sí. Ya, bueno, les contamos también a quienes estén del otro lado que vamos a tener alguna playlist, algún sector en el que vamos a hablar de biografías y sinopsis. Ya tenemos alguna que otra sinopsis subida, las estamos subiendo en modo short, digamos así, cortito y al pie, como para Videos que... cortitos. Claro, se entusiasmen, lean el libro, si les entusiasman pueden ver este video, y a su vez dejarnos en los comentarios qué les pareció, qué dejamos afuera que a ustedes les hubiera gustado que estuviese, invitarlos a ser parte, que esto se convierta en un ida y vuelta y no solo en un ida, que es por ahora lo que está pasando, pero bueno, la idea es un poco que se empiecen a entusiasmar y a contarnos qué nos parecen estas novelas. Correcto. Bueno, Seba. Hoy tenemos, si Robertina me deja agarrar el libro, entonces, el nombre del juego es Muerte. El nombre del juego es Muerte. Te quedaste con Galveston. Me quedé con Galveston pensando, pero... De Dan Marlowe. Bueno, empezamos. ¿Qué te pareció? Vamos a tomar un cafecito. La verdad, o sea, a priori me pareció... O sea, no voy a... Porque creo no tener el poder de dar esa opinión, pero sí siento como que Pizzolatto ha leído a Marlowe claramente, porque hay mucho de Marlowe en Pizzolatto, o por lo menos eso me pareció. No así en A Quemarropa, no noté eso, tal vez porque por ahí eran novelas contemporáneas, ¿no? Claro, A Quemarropa y la novela que tenemos hoy, El nombre de Juegos Muerte, se publicaron en el mismo año, en 1962. Claro. Y justamente lo que hablábamos de la novela de Richard Stark, recordemos que Richard Stark es seudónimo de Donald Westlake, sí, señor. Era justamente cómo invertía la noción del protagonista, siempre en el hardboiled, en los diferentes subgéneros, hasta ese momento de lo que era la novela negra, uh-huh, para encuadrarlo a grandes rasgos, encontrábamos un detective, un periodista o una persona común en un problema que debía solucionar. Y tanto Stark como Westlake nos invierten la ecuación y nos ponen al criminal del lado nuestro, ¿no es cierto? Claro. Es decir, el personaje, un antihéroe total, además un criminal. Y muy humano, por cierto, ¿no? Digo yo, como después fue yendo el mundo un poco a mostrarnos a
a los héroes también, mucho más humanos, digamos, no tan blanco o negro. Bueno, eso es lo que trajo la venimos novela hablando, negra, claro. que fue uno de los cambios que hizo con el policial clásico. Claro. Uno de los tantos cambios. Y un cambio que vemos acá, lo vemos claramente, lo vimos también con Richard Stark, es el cambio de que lo que tenía la novela policial clásica es que el orden estaba interrumpido por un hecho criminal, por un crimen, por un robo, y debía ser restablecido ese orden a la sociedad. La novela negra lo que nos trae es un mundo totalmente caótico, totalmente un desencanto total por la sociedad en la que se desenvuelve la historia, y ese desencanto no busca el protagonista regresar a un momento anterior que era mejor, porque ya está en un ambiente decadente. Claro, como yo siento que está inmerso en un único mundo que conoce, que no ve otra salida de ese mundo, sino estar mejor por los medios, o sea, porque siempre buscan estar mejor, pero usando los medios que ya conocen, claro, es más que son de delinquir. Una historia de supervivencia. Tal cual. Instituciones totalmente corruptas, policía, políticos, todo corrupto. Todo el mundo corrupto. En esta clarísimamente corrupto. Y en este clarísimamente. Bueno, empezamos a conversar de la novela. El nombre de Juegos Muerte. No fue la primera novela de Dan Marlowe, creo que fue la tercera, pero fue la que lo consagró totalmente. Fue la que le trajo premios. De hecho, ganó el premio Edgar Allan Poe por esta novela. Se lo dieron en 1977. Vayan a la biografía, lo vamos a contar bien ahí. Y bueno, acá Dan Marlowe nos muestra la historia, como habíamos dicho, un criminal muy parecido a Parker, el personaje es parecido, pero hay algunas diferencias al personaje de Hunter. Vamos a ir, la gente que sepa que nos va a llevar a compararlo con las novelas anteriores, y cuando sigamos en el próximo episodio vamos a comparar también con esta seguramente. Un personaje, un profesional del crimen, pero en este caso mucho más racional que Parker. Es un calculador, es una máquina calculadora, calcula, y eso lo vamos a ver en 2 o 3 episodios que tuvo en la vida, cómo no actúa por impulsos, como sí lo hacía Parker. Claro, o sea, básicamente él parece ser impulsivo a priori cuando arranca, sobre todo, bueno, ya nos metemos un poquito de lleno. En el personaje, el personaje tiene un gran amor por los animales. Sí. Por eso está hoy a Robertina de co-conductora. Un amor un tanto hasta desmedido, ¿no? Por momentos. Que no, es un amor totalmente, es una relación totalmente dispar con la que tiene con los seres humanos. Claro, justo iba a eso. Y es alguien que no logra encajar en la sociedad. O sea, él no se siente parte. Correcto. Pero con los animales él tiene como un amor. Y ahí le suceden un par de cosas cuando niño, ¿no? Cuando chiquito. Y lo llevan a actuar que vos podrías pensar en ese momento que es un descontrolado. Pero no, todo lo contrario. Él planifica esas acciones. O sea, él se acomoda para poder ir a hacer lo que quiere hacer. Ya vamos a llegar. ¿Te parece que arranquemos con el capítulo 1? Sí, arranquemos con el capítulo 1. ¿Tenías ganas de leer un poco el primer párrafo como para... Sí. Le vamos a mostrar cómo escribe Marlowe, ¿no? Claro. En cada uno de los libros que tengamos, quizás la idea sea esa, arrancar leyendo el primero y segundo párrafo, para que tengan una idea del estilo. Y, entre otras cosas, el nivel narrativo, la focalización. Comenzamos. Capítulo 1. Desde el asiento trasero del Oldsmobile, veía los blancos guantes de algodón del chico sobre el volante, mientras doblábamos de Van Buren a Central Avenue. La fachada de piedra del banco me encandiló con su brillo bajo el intenso sol de Phoenix. Aquel edificio parecía tan grande como las montañas moradas del linde del desierto. Junto a mí, Bonnie mascaba chicle tranquilamente, con las manos en las rodillas. Adelante, el chico tenía la cara blanca como la tiza, pero estacionó el coche perfectamente en un espacio estrecho frente al banco. Esos son los 2 primeros párrafos
Y ahí ya podemos, bueno, ya tenemos, está en primera persona, a diferencia de Parker. Ujú. Es un nivel narrativo, en este caso es intradiegético porque él forma parte de la historia, es autodiegético porque es el Es personaje, el personaje el que lo y cuenta. la focalización va a ser en él, siempre, fija. Siempre. Entonces vamos a saber, ya una focalización intradiegética y autodiegética nos lleva a eso, a saber solamente lo que él sabe y sus pensamientos y sus ideas y sus sentimientos y emociones, no la del resto de los personajes. Ignoramos lo que él ignora, sabemos lo que él sabe. Y eso está muy bien respetado, Está bien respetado. muy bien llevado a cabo, y cómo él trata de adelantarse, ¿no? Cómo te hace convertirte en él en un momento, y vos también Claro. tratar de ayudarlo a que Es se adelante cuando es- vos notás que se les puede escapar Es algo. una manera de hacer que nos identifiquemos. Vos pensás que esto es 1962, los personajes, cuando hablábamos en el primer episodio de novela negra, solían, o sea, las historias solían terminar en finales felices Ujú. y ganaban los buenos, incluso en la novela negra. O sea, Sí, sí. había una media redención, quizás no total como en el policial clásico, pero acá es totalmente revertido. Y es difícil identificar al lector con un personaje que ya sabemos que es el malo malísimo. Claro. De hecho, Parker, la novela de Hunter, lo hace en tercera persona y no logra para mí una identificación, o que nos No. identifiquemos con el personaje como Comparto totalmente. con Roy Martin. Pero comparto totalmente. El Hunter es, no sé, es como si un Watson hubiera andado acompañando y hubiera Claro. venido contando qué pasaba, un Watson por poner un nombre, ¿no? Y esto uno, viste, lo sentís piel, se te hace carne en un Estás en la momento, historia, no querés que lo no agarren. solo, o sea, son muchos efectos, muchas herramientas que utiliza Marlowe, no solamente esta focalización, este nivel narrativo, sino que además va construyendo la biografía de Claro. Roy Martin, vamos, entre comillas, nos vamos a dar cuenta que es un nombre falso, de hecho no vamos a saber nunca el verdadero No. nombre de él. De hecho, eso sí es parecido con Parker, que Muy no tenía parecido. nombre de pila. Y lo va construyendo de una manera en la que vos te identificás con su dolor y por qué, entre comillas, utiliza la violencia como respuesta. Por cosas que le han pasado en la vida. Claro. Que bueno, que es una de las características de la novela negra. Tal cual. Ni todos son muy malos, ni los buenos son muy buenos, ni los malos son muy Esto malos. que hablábamos hace un ratito, Claro. este es el tinte que tenemos todos los seres humanos, de que todos tenemos una cuota de yin y yang, más para un lado, más para el otro. Pero bueno, creo que eso es lo que te atrapa, y creo que por eso la novela negra tiene tanto éxito, y creo que por eso también hay un reflote de la novela negra, porque estamos como en un momento en el que me parece que las personas necesitamos sentirnos identificados con alguien no tan perfecto, porque no existe eso en realidad. Entonces me parece que creo que un poco viene de ahí. Pero bueno, capítulo 1. Capítulo 1. Van a robar un banco. Estamos en Phoenix. En Phoenix. Unas descripciones por ahí un poco más superficiales comparado con la inmersión ambiental que nos había mostrado Pisolato Sí. en el episodio La anterior. descripción es o sea, esto me parecieron, a ver si vos compartís, Seba, que querías que llegáramos a este punto, ¿no? Contamos que nos proponemos no hablar de la novela hasta que no nos juntamos hoy para que salga como sale. Sentí como muy viste, esa descripción, pero que te abre a tu imaginación. O sea, te da los puntos necesarios. ¿Te acordás cuando eras chico y te daban esos dibujos que eran de unir los puntos, que decía el 1, el 2, y vos ibas con la rayita y después empezaba a aparecer lo que sea que era el dibujo? ¿Te acordás cuando teníamos cuando éramos chicos? Bueno, entonces yo siento que, a diferencia de Pisolato, que Pisolato literalmente vos te sentís ahí porque o sea, hasta cómo se mueven las hojas te describe. Claro. Y me pareció con Marlowe esto de te tiro punto y vos imaginate el resto. Claro. A ver si compartís. Vos estás errado, pero sentí eso. Pasamos, bueno, The Hunter, una novela totalmente minimalista, con diálogos justos. Diálogos justos, pero certeros, pero contundentes. Pero mucho más diálogo tenía el Hunter Sí. que Pisolato en Galveston. Sí, sí. Pero descripciones quizás parcas y quizás más lo justo y necesario. Galveston sí era
sobresale lo que es el tema de las descripciones, pero de una manera emocional, porque está muy entrelazado con el sentimiento del personaje, que Totalmente. está tan roto y desgastado como el ambiente en el cual transcurre cual- la historia. En el cual se está moviendo. En estos momentos. Y acá creo que hay una especie de combinación, una especie de mezcla entre esos dos estilos. Sí, señor. Si bien la prosa de Marlowe está muy lejos de la de Pisolato, no es una prosa tan parca como la de, No, como la como de la Richard de Stark. No, no. A mí me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Maneja muy bien lo que es, a ver, creo que lo maneja mejor Parker, quizás, lo que es el lenguaje coloquial. En Parker por ahí está un poco más trabajado, más Sí. estilizado, acá en Marlowe. En Marlowe, sí. Está más... Quizás eso le sacaba un poquito de verosimilitud al momento de los diálogos típicos de la novela negra, de Hardboiled. Sí, que por ejemplo... Que quizás porque venimos acostumbrados a Chandler o claro. a Hammett. Pero bueno, creo que estaba... A mí me gustaron, Sí, te digo, mucho. Cada uno tiene su estilo y las herramientas que utiliza cada autor van en base a algo. Bueno, capítulo 1 entonces, un robo al banco. Que como Phoenix. de otra manera no podía ser, sale mal. Sale mal, son tres cómplices, tres socios. Tres socios. Uno de ellos es Roy Martin, que es como se nos presenta el personaje. El otro es Bonnie, su amigo. Y un chico que fueron a buscar a St. Louis porque era un profesional. De la conducción. De la conducción, claro, un driver. Y se terminaron Y encontrando con que era claro, un pibito... que se asustó y, bueno... Y en un acto de querer ayudar encima. Porque su único trabajo era quedarse en el auto, pero cuando el pibe vio que el robo había tomado una dimensión diferente, como que, o sea, ya la policía los estaba corriendo, quiso bajarse del auto para abrirles las puertas y eso fue... Claro. Y ahí Roy ya... Ahí es cuando me parece que queda plantado de que Roy es una... Si bien después adentra más en el tema, pero me parece que ahí es como que vos te das cuenta que Roy es una máquina de planificación. Porque continuamente cuando él sale del banco y lo ve al driver parado afuera, él ya sabe que va a haber un problema. Claro. Porque dice, no es lo que planificamos, él lo único que tenía que hacer era quedarse sentado. Con el auto encendido. Encima claro. El auto no encendía, entonces él tiene que bajarse a responder los disparos de uno de los guardias. Es herido. El chico es herido de muerte, el chofer. Y lo pisan. Y Roy, bueno, tiene que responder porque el auto no arranca. Van y están intentando arrancar el auto y cuando arranca se sube, pero ya tiene una herida en el brazo. Roy, una de las características del personaje es que sus atracos suelen ser fácilmente identificados o atribuidos a él porque no erra disparos. No, un gran tirador. Es un gran tirador. Entonces él, bueno, mata al guardia que lo está atacando y se queda sorprendido por cómo el guardia le acertó a él. Claro, le pegó en el hombro. Tenía en el hombro era el hombro izquierdo. En el hombro izquierdo una posibilidad de 1.000.000 y me la acertó. Y a partir de ahí, ese ya es un punto de giro porque, bueno, la historia tienen que empezar a improvisar un plan que estaba totalmente bien planificado. Como para cerrar este capítulo 1, podemos decir que deciden separarse. Correcto. Tenían ese plan de contingencia, Roy lo tenía en su cabeza. De hecho, con Bonnie, que ya venían cometiendo varios de estos atracos, lo tenían claro. Bonnie huiría con el dinero y le mandaba sobres con $1.000 a una dirección postal, a Roy, y hasta que Roy lo buscara. Eso era todo lo que había que hacer, ¿no? En el medio, porque lo del médico ya es capítulo 2, ¿no? No, capítulo 1. Ah, sí. No cuando Bonnie, bueno, intercambian, le da otro auto a Roy y Bonnie se va con el botín. Roy que está... Esto todo lo decidió Roy en el momento. Iba pensando en el asiento atrás, me hizo acordar mucho a Reservoir Dogs. Misma escena. Claro, que va Tim Roth en el asiento atrás herido. Bueno, muy parecido. Y él va decidiendo en el momento y dice, bueno, vos te vas, vos no tomes la carretera, anda para allá, me dejás acá, te vas a... No, y aparte le dice por dónde tiene que ir porque no van a estar ahí, nos van a estar esperando en tal lugar. Ahí es cuando vos decís, es una máquina. Andate al sur de creo que se fue a California, no, a la Florida. A Florida, al sur. Sí. Bueno, empieza a planificar, a hacer un nuevo plan y, bueno, tiene que salir herido como está a buscar atención médica sin llamar la atención. Entonces empieza a buscar en los suburbios
algún anuncio de un médico de esos que están en las zonas desfavorables de la ciudad. Y encuentra al doctor San Filippo. San Filippo, no me acordaba el apellido. Un médico de origen sería ítalo, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, en los suburbios, como decís vos, pero en los suburbios, no en los suburbios que uno ve de Estados Unidos, estos de donde va la gente a retirarse, sino en los otros suburbios, en los suburbios donde la gente no, como decís vos, no es la mejor posicionada económicamente. Claro, el médico atiende en su casa. Exactamente. Roy, bueno, esto es totalmente favorable para su escape, así que estaciona el auto en el garage y se mete por la parte de la casa. Y ahí lo sorprende al médico y dice, por acá no se entra por el consultorio, le dice. Y ahí Roy le muestra el arma apunta y le dice, bueno, atendeme. Te elegí, sos el elegido. Bueno, no sabemos, Roy es una máquina de calcular, nos va mostrando su pensamiento, no sabemos si en algún momento pensó en realmente dejarlo salir con vida al médico, pareciera que sí. En un momento pero pareciera médico, que claro, sí. porque en un momento el médico muestra que tiene o sea, la intención del médico le dice, yo te voy a denunciar. Y él le muestra los billetes, le dice, te voy a pagar tanta plata, le da una buena cantidad de billetes, creo que eran $2.000. El médico los agarra, por supuesto, y siempre busca la oportunidad de hacer algo sospechoso, como por ejemplo querer anestesiarlo. Roy se da cuenta que le hace doler más de lo que tiene que hacer doler, y entonces en un momento decide fingir, cuando le dice acompáñame al auto, que te voy a dejar atado en el auto para que no me denuncies tan rápido, ahí sí lo tiene decidido. Sí, ahí ya lo había decidido. Porque llegó un momento que se saca la tintura del pelo, él y Bonnie habían tenido el pelo de rubios, y le muestra las canas y dice, pero sos un viejo, ¿te acuerdas esa parte? Dice, tengo 44, pero los nervios de la profesión te llevan a envejecer más rápido. Y bueno, y cuando van saliendo hacia el auto, finge que se desvanece. Para ver qué haría el médico. Y el médico empieza a buscar el botín porque sabe que es uno de los... Claro, de ya los sabe que es uno de los que robó totalmente. El banco. Así que bueno, Sí. El primer capítulo termina con Roy. No, y termina con un cliffhanger fundamental. Es lo que ya lo dijiste vos. Bueno, lo dijiste a medias. Va a recibir, esto del capítulo 1 todavía, recibe durante 3 semanas el sobre con $2.000 y la cuarta semana recibe una nota que dice, estoy en apuros, ya te voy a llamar. Y fue un cliffhanger, excelente. Excelente. De hecho, él lo dice ahí, que era imposible. ¿Por qué? Que era imposible que lo llame. Porque Bonnie era mudo. Bonnie es mudo. De hecho, él cuando al inicio nos hace una descripción de Bonnie, habla de una cicatriz en el cuello, ¿te acuerdas? Claro. Con esa cicatriz era que le dañó lo dice más adelante, le dañó habían dañado las cuerdas vocales. ¿Te parece que antes de pasar al capítulo 2, leamos un pequeño párrafo que tiene que ver con el estilo? Lo marqué como estilo Marlowe. Que tiene que ver con las descripciones que hablábamos hoy, ¿sí? Dice así, llegué a El Paso la primera noche. La carretera 70 me llevó por Mesa, Sayford y Duncan, en Arizona. Y luego Lawrenceburg, Nuevo México. Entre Sayford y Duncan el desierto es brutalmente árido. El tono agreste y multicolor de la roca y la arena de las montañas y los barrancos se impone lúgubremente sobre la rara vegetación de saguaro, mezquite y palo verde. Lo marqué por lo difícil que es leerle en voz alta este párrafo. No tiene muchos de estos Marlowe. Y bueno, marqué un par que son parecidos. Me llamó la atención y me llevó un poquito a Galveston. Bueno, pero te das cuenta el cambio de totalmente estilo, diferente. Mucho más minimalista y directo. Vamos a encontrar varios de estos, pero bueno, está bueno ir mostrando el estilo que tiene Marlowe. Pasamos al capítulo 2, ¿te parece? Capítulo 2. Marlowe. Un análisis. Perdón. Un análisis. Nos vamos a su juventud. A su infancia. Claro. Perdón, infancia, ni siquiera juventud. Bueno. Pero no, su infancia. Claro. Donde creo que contextualiza de manera, pero extremadamente eficiente el por qué se comporta como se comporta. Claro. Roy. Bueno, de hecho, te deja pensando también que quizás desde chico, ya desde antes de que le sucediera algo, tenía una manera de
de manejarse o que su vida hubiera sido igual si no le hubieran pasado ciertas cosas que le pasaron después. Porque la manera que reacciona inicialmente al primer evento que él recuerda Como de traumático, como digamos. que el mundo fue violento con él, Ujú. fue a responder con violencia. Claro, y con mucha Y violencia. con mucha De violencia. hecho, con una violencia desmedida. Sí, Fue, En este, me cap- clavaron un cuchillo, te tiro una bomba atómica, en este literalmente. capítulo, totalmente, él se encariña mucho como hablamos hoy, él ama mucho los animales y se encariña con una gatita Que le habían, bueno, le habían regalado. sí, la vio en la vidriera Claro. de una tienda de mascotas y se enamoró completamente y convenció a las hermanas y a las tías para que se lo regalen. Convengamos que Roy, el nombre que él tiene, ¿no? Ujú. Que no es su nombre, nunca está. Es un chico de una familia clase media alta, Clase o media sea, clase trabajadora. media trabajadora, digamos, pero bien posicionada, Sí. digamos. Yo digo una clase media con su padre con buen trabajo, ¿no? Yo lo sentí así. Donde iba a una buena escuela, todo muy normal, pero tenía grandes problemas para desenvolverse dentro de la sociedad escolar. O sea, él no podía desarrollar amigos, o sea, estaba claro que él no se encontraba en esa sociedad. Tenía excelentes notas, digamos, Sí. estudiantilmente perfecto el pibe, pero sí tenía un tema con lo social que no le estaba colaborando. Entonces, como somos amigos de los animales... Robertina, por favor, retírate. Estamos trabajando, retírese, por favor. Ahí Gracias. va, muy bien, Gracias, muy Robertina. educada Gracias, Robertina. Robertina. Pero bueno, volviendo al tema. Bueno, él desarrolla un amor particular por su Es su gata. única amiga. Claro, una amistad Sí. con su gata. De hecho, la entrena, juegan. Le enseña trucos, un montón de cuestiones. Sí. Va a una exposición de animales, su gatita gana, y el perro boxer de un vecino, en una de esas peleas, apenas la muerde, parece ser, y la gata Muere. muere. Él obviamente inmediatamente dice que el gordo le dice, El gordo. lo hizo a propósito. Sí, él está convencido. Porque él cuando vio que la gata se acercó al perro y ya había fricción entre los animales, se fue a la otra punta de la línea, porque hay una línea de todos los finalistas. Claro. Y el chico este se acercó nuevamente y le soltó la correa al perro. A partir de ahí, dijo que cada día de su vida le iba a dar una paliza. Se iba a dedicar a Estaba darle hablando de una un chico paliza. más grande que él y de cuerpo y de edad, porque un año, Claro, un año era arriba en la un escuela. año más grande en la escuela y Mm. mucho más grande físicamente. Claro. Pero él así todo se las arregla para Sí, todos los días de su vida posterior a ese día todos los días. pegarle. Y no hubo manera de parte, bueno, intervino la escuela, La intervino policía. la policía, intervino su familia, la familia del Le chico. quisieron traer otro regalaron gato, otros gatos. lo devolvió. No había manera, logró, y de hecho él todavía le cayó mal la situación, que a priori vos decís hubiera sido tal vez la solución para cualquier persona. Pero él logró que la familia del gordo, ¿no? Decidiera mudarse de ciudad. Claro, eso un par de capítulos más adelante, pero sí. Es más, yo pensé que era en este mismo. No, un poquito más adelante. Pero, de hecho, va a estar en otro evento, en el evento de tenés razón. la policía. Pero bueno, sí. O sea, él se encarga, y volviendo a lo Sí, que sí. hablábamos, es ahí cuando te das cuenta de que Roy es metódico a nivel Dios, porque él se organiza para poder... O sea, el gordo cambia cómo llegar a su casa, él se le adelanta y le pega en tal lugar. Y va y él se adelanta y le pega, o sea, ya a un punto que el otro chico lo ve y ya tiembla. Sí, tiene terror. De hecho, deja ir a la escuela un par de días. Claro. Se esconde, sale por la puerta trasera de la Lo escuela. evita. Esa es la primera parte del capítulo 2 y ya un capítulo 2 que también se empieza a abrir, ¿no es cierto? Porque tenemos dos líneas temporales. La línea temporal en la que Roy nos está narrando. La actual, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea, hay que tener en cuenta una cosa, que esto no pasó con las otras dos novelas que ya hablamos, es que la historia comienza en in media res. ¿Sí? Comienza en el robo. Claro. Y la línea temporal nos lleva primero a su pasado para ir reconstruyendo la biografía del personaje, del protagonista, pero también hay una línea temporal después del robo, que es cuando él tiene que ver qué pasó con Bonnie. O sea, tenemos dos líneas temporales, la anterior al robo y la después del robo.
¿sí? La después del robo es el tiempo en la que él lo va Sí, contando. sí, el tiempo lineal, O sea, digamos. serían 3 líneas, la que cuenta, la que está después del robo y la que está antes del robo, que es fragmentada. No Claro, está porque esa conectada. tenés razón, tiene fragmentos como que Claro, van. entonces Sí, el robo está a la mitad de la historia y con eso empezamos la novela, o sea, es in media res, claro. como se denomina. También no voy a decir que era una innovación, pero estamos hablando de 1962, una novela in media res, una novela con un protagonista criminal. Bueno, tuvo muchas puntos, por decirlo así, innovadores. No encuentro otra palabra, Sí, sí, no, pero es pero que esa es la palabra, me parece. sí, sí, sí. Y bueno, y bueno, en la segunda parte del capítulo volvemos a la línea temporal luego del robo. Claro. Roy empieza a esconderse en los hoteles, empieza a recuperarse de la herida, está mal, está fiebrado, está débil, es como un animal metido en su cueva esperando a curar la herida para salir a hacer lo suyo. Claro, él trata de pasar desapercibido, quedándose en unos hoteles bien de turista. Claro. Y se viste de turista, trata Claro, camuflarse claro, con el con el gentío, entorno, ¿sí? claro. Y bueno, el capítulo termina con Roy ya recuperado y listo para salir a la ruta. Claro, Ya en el capítulo 3, la historia nuevamente nos pasó lo mismo. En la anterior se convierte en una novela de carretera. sí, el tercer capítulo literalmente Sí. empieza a recorrer ciudades Una road novel, sí, sí, sí. que arranca ya con él en la ruta, si no me equivoco, ¿no? Y Saliendo. termina el capítulo con eso yendo a la ruta, sí. Claro. El capítulo 2 termina con Roy enfilando rumbo a Hudson. Que es Porque era donde viene tenían, claro, desde donde venía el remitente, Claro. del último sobre. Claro, claro. Así que bueno, pasamos a un capítulo 3 y también nuevamente un capítulo en 2 mitades. Y ahí sí volvemos a la parte que vos habías dicho de la familia del gordo, como le dice él. Claro, vuelve a esa Claro. parte de la niñez. Ellos habían tenido que ir, se habían ido como decís vos, de la ciudad, habían pasado 6 años ¿ya? Y un hecho totalmente aislado, totalmente fuera de relación con lo que había pasado antes, sale a la escuela, sale por el patio y se encuentra con la policía en el patio. Y la policía lo llama y le dice, están robando las tazas de los autos de los maestros. Y vos justo pasás mucho por acá, me dijeron que pasás mucho por acá, me dijo uno de los sargentos, y el sargento dice, no, yo solo dije que lo vi acá alguna vez, pero uno de los oficiales, pero el sargento, que es Winnick, es un tipo, ya se lo presenta como violento, autoritario, que hace abuso de poder, y bueno, lo empieza a acusar a él de que algo sabe. Y comete un error. Y comete un error porque, bueno, Roy ya sabemos cómo reacciona ante este tipo de provocaciones. Le pega una cachetada. Y le pega. De hecho, hay un forcejeo que es ahí cuando le pega. Y bueno, a partir de ahí lo llevan a la comisaría, lo tienen arrestado. Y que el oficial lo quería ayudar, porque el oficial en todo momento lo quería ayudar. Totalmente, sí, sí. Como, viste, diciendo... Y estaba en contra del sargento, pero claro. bueno, también hacía abuso de poder hacia sus... subalternos. Subalternos, correcto. Bueno, ya hay un suceso ahí en la comisaría en la que, bueno, por ciertas cuestiones que se imaginarán, lean la novela, termina muy maltrecho Roy. Y con mucho más odio del que ya tenía. Correcto. O sea, lejos de bajarle el odio, sí, no entremos en esos detalles porque creo que esa parte está muy buena leerla. Pero bueno, ahí Roy termina con mucho más odio del que tenía por la mera cachetada, que ya estaba muy enojado y que todos sabíamos lo que iba a pasar. Sí, sí, sí. Ahí termina el capítulo 3. No, bueno, el capítulo 3... Porque sigue. Eso porque te anotaste vos, yo soy el lector, digamos. Sí, sí, yo anoto los puntos importantes del capítulo para no perdernos. Lo que sucede en el tercer capítulo, más importante que todo, es que vemos cómo reacciona, cómo responde nuevamente Roy. Roy tiene la posibilidad de denunciarlos porque el comisario es amigo de su padre. Claro, pero eso a él no le interesa. Y él dijo, no, yo me caí. Digo, claro, ¿cómo que te caíste? No, yo me caí. No te podía haber caído y haber quedado así. Entonces, lo que vemos es algo parecido a lo que pasó con el evento del perro, el gato y el gordito, es que él primero identifica a su enemigo, planifica, espera y luego actúa, ¿sí?
Y luego y acá es muy parecido, es lo mismo. Claro, yo, de hecho, lo que me pasó a mí es que yo vi cómo en ese momento él estaba hospitalizado y lo único que estaba pensando era en lo que iba a hacer con Winnick. Correcto. No salía de ahí su No cerebro. vamos a spoilear mucho, pero el sistema es el mismo. Él identifica al enemigo, en este caso los enemigos, eran 3 policías, planifica la venganza, espera el momento justo, identifica el momento justo también para Sí. llevar a cabo la venganza y ejecuta su venganza. Tal cual. No vamos a decir si le sale bien o si le sale No, mal. no, eso léanlo. Pero eso es el sistema que él ya empieza a adquirir desde niño. Claro, de hecho, repite exactamente lo mismo que hizo con el Con el gordito gordo, del perro. Claro. De hecho, ahora todavía más violento. O sea, yo lo que noté fue como una creciente muy grande en la respuesta a la violencia, digamos, cada vez más. Cada vez más. Sí. De hecho, bueno, no lo No. vamos a decir, pero ahí está un punto de cuando termina lo de Winnie, que es como que ya de ahí no hay vuelta. Correcto. A una vida normal. Sí. Es imposible. Sí, yo lo identifico más adelante lo que yo llamo el. Puede ser que otro también lo llame el punto de no retorno, que yo lo veo en otra situación muy parecida. De hecho, la marqué para leerla después. Y bueno, que ya viene con el capítulo siguiente, que es el de Ollie Parsons. Ollie Parsons era un amigo cuando él ya. Bueno. Él se va de la ciudad después de lo de Winnie. Claro, hay algo que no habíamos dicho. El padre era muy violento también, el padre de Roy. Sí, lo golpeaba. Cuando era en la situación de Fátima, de la gatita, yo creo. Perro, ahí lo golpeó mucho. Claro. Y él estuvo esperando muchos años para hacer lo que hizo al final de este capítulo, que es abandonar su casa. Sí. Abandonó su hogar, abandona, no me acuerdo dónde vivían, y se van y se va a. Ahí se va al norte, ¿no? Porque nevaba mucho, así que estimo yo que se debe haber ido al norte. No me acuerdo bien la ciudad. Yo ahora tampoco, pero a veces la anoté, pero nada, no anoté. Ahí ya nos metemos en capítulo 4. Capítulo 4. Correcto. Ollie aparece en escena. Aparece Ollie. Roy, adolescente, está trabajando en una gasolinera. ¿Qué tenía? 17, ¿no? 18. ¿No era mayor o estaba ahí? Era mayor. Él habían pasado no me acuerdo si unos meses o años, o no muchos, de cuando abandonó la casa. Y abandonó la casa cuando estaba terminando el secundario, el último año. Claro, el último año de secundario. Así que sí, 17, 18. Estaba ahí. Y bueno, tiene un amigo que va siempre a la estación de servicio de noche cuando hay poco movimiento y se queda con él. Un amigo que él a priori tampoco lo percibe amigo, digamos, a él le cuesta esa parte. Claro. Entonces como que él dice, es una suerte, ¿viste? No dice la suerte de amigo, pero de hecho, sí. De como hecho, que dice, momento, así se debe percibir la amistad, ¿no? Porque claro, no estás seguro. De hecho, en algún momento dice como que ni siquiera él habla mucho, él deja que hable Ollie. Claro. Lo escucha, le dice que sí o que no y... como es que en un momento como que él dice, Ollie es feliz siendo escuchado y a mí me gusta hacerlo feliz o algo así. Y me gustó cómo hizo esa parte. Pero bueno. Mira, te leo un parrafito que tiene que ver que también tiene que ver con preparar el punto de no retorno y que está Ollie, ¿viste? Bueno, es en el norte de Ohio. ¿viste? Claro, escuchaba a Ollie Barnes. Era un tipo raro. Yo no entendía por qué un sujeto apuesto con diploma universitario se quedaba en la estación de servicio hasta la mañana, hablando con un chiquilín como yo. Al principio pensé que era maricón. Bueno, pero acá tiene mucho que ver con la preparación del punto de no retorno y que yo al punto de no retorno, no sé si de la historia en general, no de la trama que es el robo del banco y la recuperación del dinero. Hablamos esa es la trama. Claro, hablamos de un punto de no retorno. Pero en su historia, sí. El punto de no retorno está acá y te voy a leer, mirá. Él una vez que, en un momento, en una ocasión, llega a la policía. Acá es cuando aparece Winnick. El anterior era Edwards, el que lo... Edwards era, tenés razón. Acá aparece Winnick, que es un sargento también, y se lleva detenido a Ollie. Dice que es un pederasta. Era un pederasta. De hecho, era un pederasta. Había estado acusado, pero en el momento que él lo acusaba, decía, bueno, en tal día, a tal hora, hizo tal cosa, y dice, no, porque estaba conmigo. En ese día, ese horario estaba conmigo, es imposible que haya sido él. Dice, él ya confesó. Sí, pero confesó porque ustedes seguro que lo obligaron a confesar. ¿Por qué? Porque él ya tenía la experiencia previa de lo que pasaba cuando te metían adentro. Y el policía le da a entender que sea cual sea la verdad, nadie le va a creer ni a él ni a Ollie. Entonces es como ahí que hace un clic.
él, y ahí está el punto Yo de no retorno. siento que ahí Sí. es el momento en el que él deja de confiar 100% en la Bueno, legalidad. y a eso te quiero leer brevemente. Y a Claro, la por eso gente, acá me ha llegado Winnick, porque claro, Winnick es claro, en esta es en escena. esta, y dice así: los negros titulares anunciaban que había sentenciado a Oli a 15 años. Ese día renuncié a la raza humana. Nunca volví a mi trabajo. Desde entonces nunca más busqué empleo. A partir de ese momento solo trabajé fuera de la ley. Si así eran las cosas, jugaría con sus reglas. A partir de ahí, evidentemente, No hay retorno. nos muestra Marlowe que es cuando se hace el quiebre con la sociedad. Ahí es cuando, claro, es cuando definitivamente él decide no confiar más en una vida como la que había tenido su padre, por decirlo de alguna manera. En un sistema que estaba para él totalmente corrupto, roto, totalmente quebrado. Y que juega con reglas injustas. Entonces él también va a jugar con reglas injustas. Claro, fue ustedes tienen reglas injustas, yo voy a tener las mías. Correcto. Pero bueno, a priori se rompe del todo Roy. A partir de ese momento intenta incluso, va a la comisaría muchas veces, intenta que la gente, o sea, que la policía escuche que están sentenciando a un inocente. Que él quiere atestiguar, pero a nadie le importa. Ahí es cuando también incluso se hace un fugitivo, porque más allá de que él no era acusado de nada, se va a dedo para que no lo puedan identificar a dónde está. Claro. Porque dice, si Winnie me quiere encerrado acá en el pueblo, no me sacan más del pueblo, dice. Entonces, porque sabe porque Winnie sabe lo que sabe, ¿no es cierto? Que hay alguien que sabe la verdad. Claro. Entonces es un cabo suelto. Ella se percibe como un cabo suelto. Y escapa. Y como él es un gran planificador, sabe que eso puede serle un problema. Correcto. Y ahí empezamos otra vez el sistema de Roy Martin. Identifica a su enemigo. Planifica la venganza. El accionar. Y en este caso, otra vez, porque, o sea, a ver si estamos alineados en esta, Seba. La primera venganza fue por una acción que comete el dueño de un tercero contra otro tercero. O sea, digamos, el dueño del perro, o sea, el perro, él se venga contra el dueño de un animal, sí, por una acción, ¿no? Sí. Él no culpa a los animales. Él no culpa a los animales. De hecho, fue un instinto animal. Fue un instinto animal, pero el otro tenía el poder de la correa. La segunda venganza es personal, es por un accionar que tuvieron contra él, y esta es contra un tercero, porque la venganza, digamos, él no le hicieron nada. Correcto. Pero está tan dolido por la irregularidad, por lo roto que está el sistema, que él no puede dejarlo así. Es correcto. Sí. Es así. Bueno, y en este capítulo justamente aparece el perro. Es la parte al final del capítulo cuando él está yendo. Bueno, él. O sea, él acá termina de. Claro. Recordemos que hay varias líneas temporales. Esta era la línea de Oli, representa su adolescencia, pero volvemos. Para mí esta es la necesaria, como decís vos, para plantar el punto no retorno. Claro. Decir, listo, acá decide salir de. Es como si vos hoy decidieras, me voy a vivir al campo sin wifi. Claro. Digamos, no hay retorno a una vida actual. A ver, fijémonos, vamos a decir esto, más allá de que parezca un spoiler, es necesario. Es tanto un punto de no retorno que es cuando comete su primer crimen. Exactamente. A partir de acá va a llegar su primer crimen. No vamos a decir con quién ni cómo. Léanlo y cuéntenos a ver qué les parece. Su primer crimen. Pero ahí llega su primer crimen. Correcto. Aparte planificado. Total, el sistema siempre. El sistema Roy Martin. Desde el primer momento, desde la primera vez, ese es el sistema. Bueno, lo que vemos acá que ya en este capítulo llega a Hudson. Claro. Ahí es donde, encuentra el perro. Porque otra vez el capítulo está quebrado. Digamos, es su Roy joven. Línea temporal. Y vuelve al tiempo de cuando él llega a Hudson. Claro. Arranca con una analepsis interna, se llama, que está dentro de la misma historia del narrador. Y nos trae de vuelta con una prolepsis interna a la línea actual en la cual él nos está relatando cómo llegó, en realidad, a la línea actual. Es difícil explicarlo porque es más complejo que Parker, que tenía analepsis muy marcadas, o acá es Galveston, que te contaba su pasado y vos veías cómo acaba, vas un poco y un poco. La línea de ahora, que está contando cómo ahora llegó, que la gente no lo sabe, nosotros sabemos porque llegamos al final de la novela,
que la línea actual es el final de la novela. Claro. Desde ahí él está rememorando toda su historia. Sí, de hecho, acá se terminan las rememoranzas. Claro. Ya acá para adelante es todo línea. Bueno, sí. La última parte de la construcción de la biografía del personaje es esta. Claro. A partir de ahora empieza la historia de Hudson. Exactamente. Así que ahora estamos en una línea temporal ya más lineal y acá es cuando empieza a presentarse al pueblo. Él, cuando estuvo en prisión, hay una parte que no contamos, se hizo amigo también de otro hombre, de un anciano, que hubo varias cositas que no contamos que están muy bien, que van formando esta biografía de Roy y que le van mostrando, por ejemplo, por qué él respeta tanto este código de criminales como Parker, por ejemplo. Hubo personas a lo largo de la vida que lo ayudaron, no todos fueron malos con él, pero principalmente lo que lo ayudaron eran criminales. Claro. Socios que se jugaron por él, otro en la cárcel, un anciano que también estaba hacía muchos años y que le quedaba toda la vida ahí, lo fue educando dentro de lo que es materia criminal. Decía, buscate una profesión, una de las cosas que le dijo, buscate una profesión de verdad para que no te puedan seguir, cumplí la condena, no te vayas con buena conducta porque te van a ir atrás tuyo te van a estar siguiendo todo el tiempo. Molestando. No, Robert, por favor. Y bueno, él le hace caso, aprende mucho. Y bueno, y lo que hace es aprender, se va a trabajar a un aserradero, claro, un par de años lejos de la sociedad, y aprende el oficio de talar árboles, de trabajar la madera, arborista, todo eso. Y lo utiliza acá en Hudson, se presenta como arborista. Claro, él tenía todo el equipo para trabajar árboles en altura, digamos, trabajo de poda en altura. Sí. Y él lo que hace, aplica por primera vez en la novela, para mi gusto, el método de Roy, pero no para, digamos, cometer el crimen o una venganza, sino para entender por dónde arrancar. Claro, él es un gran... es un estratega. Se camufla con el entorno constantemente. De hecho, cambia nuevamente su nombre, cambia su identidad. Claro. Ahora se hace llamar Chet Arnold. Chet Arnold, que tiene algo que ver con otra situación que pasó en la carretera con un falso policía al cual le encontró, también era Arnold, y bueno, a partir de ahí le roba el auto, él tiene una patente no me acuerdo si era de California o de Florida, y necesita una identidad que haga juego con eso, entonces ahí aparece otro personaje que no nombramos, que ya pasó, que es Manny Sebastian. Manny Sebastian. Que es el que le consigue armas para llegar a Hudson con armas. Manny Sebastian era un contacto de la urbe criminal, digamos, de la oscuridad criminal, el cual le consigue armas, autos, a precios obviamente desorbitantes, pero bueno. Bueno, pero fuera de la ley. Fuera de la ley. Y es importante, Manny Sebastian, muy importante porque va a tener una injerencia. De hecho, esta persona que parece que lo está persiguiendo, que es un policía, que tiene un sombrero de policía, un Stetson. Es un policía. Auto con luces, pero después cuando lo detiene se da cuenta que el auto no tiene la insignia policial. Que la sirena está rara. Entonces, bueno, vamos a contar qué pasó. Parece ser que él sospecha que viene del lado de Manny. Claro. Porque Manny no solo le dio armas e identidad falsa, sino que estaba al tanto de que él había sido uno de los que había robado el banco. Manny como que le deslizó que él era el que tenía el botín, claro, o parte del botín. Se sospechaba de que Manny quería ese dinero. Sí. O sea, también nos muestra cómo no puede confiar absolutamente en nadie, ni siquiera en las personas que él confía, que son las personas que forman parte del mundo criminal, de ese lumpen proletariado, vamos a decirlo así, del cual él forma parte. Claro. Y bueno, ya entra en Hudson y se empieza a mezclar con la gente, va a una inmobiliaria a presentarse como arborista para que le diga a qué cliente se puede... Claro, acá conoce a su amigo Jed, ya es amigo de Jed. ¿Jed Raymond o Jed? Jed Raymond. Ahí ya es amigo de Jed, un típico vendedor, hablador, charlatán. Él se divierte mucho con Jed. Sí, divertido, mujeriego. Claro, todas las condiciones para rozar la ilegalidad todo el tiempo. Claro, sí, o sea, es un buen chico. La ilegalidad en el sentido de que... Es muy conocido en el pueblo. Claro. De hecho, él le aconseja que vaya a comer al bar de Hazel. Claro. Ahí conoce... O sea, acá nos podemos acelerar un poco porque... Sí, esta parte ya es más... Hay un montón de cuestiones acá que no hacen a la cuestión, pero sí es muy lindo de leer. O sea, literalmente los vamos a invitar todo el tiempo a que lean la novela, a que se suscriban también, ya que están.
Pero esta parte no tiene gran cosa. Sí es importante que él atropella a un perro. Claro, esa es la parte de perro que no. Vamos a charlar de esa parte porque sí es importante. Atropella a un perro, lleva al perro al veterinario y obviamente perro abandonado, perro adoptado, se hace de Kaiser, que se va a hacer su nuevo mejor amigo y que va a ser clave sobre el final de la novela. Kaiser por lo menos me pareció un punto de giro. Va a ser fundamental. Va a ser fundamental para toda la novela. Claro. No vamos a decir más. No, hasta ahí. Hay dos situaciones fundamentales en las que Kaiser define la decisión de Roy. Si Kaiser no hubiera estado en la vida de Roy hubiera tomado decisiones diferentes. Totalmente. En dos ocasiones por lo menos. Al menos en dos, sí. Al menos en dos, y te diría que alguna que otra no tan importante, pero dos importantes. La ocasión en la que nuevamente, que tampoco vamos a adelantar, interviene Manny Sebastian en la historia, es la situación del desenlace. Pero bueno, él está en Hudson, conoce a Shed, conoce a Hazel. Hazel es o sea, podemos describir, Marlowe no es un gran, como ya comentó Seba, como que no describe tan literalmente cosas y te deja mucho abierto a tu imaginación. Entonces yo creo que me lo imagino a Rey, ahora es Chet, como un petizón, ¿no? Unos 60, unos 65, ahí. No lo dice en ningún momento, pero con como mucha fuerza para su tamaño físico, y conoce a Shed, que era una persona similar a él, pero estaba Hazel, que era como el monumento a la persona. Pig. Claro, era la dueña del bar y restaurante Dixie Pig, donde fue en busca de una buena carne asada. Y bueno, y ahí conoce a Hazel, con la cual obviamente empiezan a entablar primero una amistad que luego desembarca en una suerte de romance, ¿no? Se entienden mutuamente, tienen una historia muy parecida. Claro. Ambos son amantes de las carreras de caballo, y acá los invito nuevamente a ver el video de la biografía Hay que apretar el botón, de la biografía de Marlowe, porque Marlowe era un gran apostador, un jugador profesional de póker y un gran apostador en carreras de caballo. Ah, mira, de ahí sacas. Un gran conocedor, por eso hay un capítulo en el que se habla mucho de caballos, de carreras, de hecho, carreras históricas. Otra novela que te lleva a salir de la novela para investigar ciertas cuestiones, o por lo menos yo lo hice, que me pareció interesante, toda esta parte, que no la tenía yo sinceramente, así que sí comprobé que era literal y real, me encantó igual como lo cuenta y todo, pero bueno, Hazel pasa a ser un poco una suerte de amante. Dos personajes importantes más aparecen. Sí. La rubia tentación de Lucille Grimes. Que Lucille Grimes, claro, es la jefa del correo. Entonces, desde el momento que a él se la presentan como la jefa del correo, él ya sabe que el asunto está ahí. Correcto. O sea, el sobre que a él le llega con él tenemos que hablar, no puede haber salido de otro lugar que no sea ese. Correcto. Él desde entrada, desde el primer capítulo, sospechaba que alguien había interceptado el sobre del correo. Y bueno, cuando descubre esto, empieza a indagar y se entera de ciertas cuestiones, como que Hazel le saca, ¿no es cierto?, a los tirones de que la mujer era viuda, de que se había comprado un auto nuevo. Shed le dice sí, averiguó que lo compró en efectivo, y ya ahí empieza a carburar. Él empieza ya a poner de nuevo en marcha su mente calculadora. Correcto. Y a su vez aparece, se me fue el nombre del policía, Llamarada Franklin. No me acuerdo el nombre de Franklin. Pero bueno, Franklin, Llamarada Franklin. Llamarada por su temperamento explosivo, ¿no? Totalmente. Era ayudante del sheriff. Ayudante del sheriff, pero claramente abusador de poder. Nuevamente, un esquema roto de sociedad en el que tenemos que confiar, no podemos confiar, que sería la policía. Y Llamarada usa, después más adelante, la fuerza de la ley a su discreción. O sea, él acomoda las cosas para que funcionen para él. Correcto. Pero bueno, en este medio, a él le avisa muchas veces que no se involucre con la rubia, sus nuevos amigos Lucille, lo van alertando. Pero claro, ellos no saben cuál es la intención real de Roy. Él no le interesa salir con la rubia, importa.
le da igual. De hecho, él, yo creo que está hasta en cierto punto, empezó a descubrir un amor En Hazel. en Hazel, Sí, sí, sí. porque creo que es la primera vez que lo entiende. Y de ¿no? hecho, Me da la sensación. le genera problemas en la relación con Hazel, esto de tener Claro. que acercarse a Lucille, porque no le puede decir a Hazel que está con ella, lo está buscando Exactamente. para descubrir el dinero que robaron del banco con su cómplice y que él es un delincuente, porque él se ha presentado como otra cosa. Claro, él es un arborista, un arborista, trabajador, y le cuando va ella muy bien. descubre que no es un arborista, le dicen, bueno, sos un arborista, mira las manos que tenés. Claro. Dice, bueno, soy un apostador, eso sí te lo creo, le dice. Y Le su dijo, relación te lo creo hasta cierto punto. se basan en eso. Claro. Ella también era una apostadora, estuvo mucho tiempo con un apostador. De hecho, esa charla que vos contabas, que contábamos hoy, cuando la leí, yo no sé si vos te pasó igual, pero ¿sabes cómo la sentí? La sentí como se están probando el uno al otro para ver si son reales apostadores. Se están midiendo. Sí. Como un partido de ajedrez, ¿viste? Movés una pieza para ver si el otro va a actuar como vos creés que va. Bueno, yo sentí que empezaron a charlar de apuestas y de caballos y de nombres para irse midiendo. Y creo que cuando ella ve que realmente era un apostador, ahí se queda tranquila. Después también en alguna parte de este capítulo aparece alguna nueva analepsis en la que nos cuenta cómo conoció a Bonnie, cómo... muy breves. Breves, cómo él trabajaba con otros socios, cómo nos cuenta cómo sus socios, ninguno fue tan confiable como Bonnie, cómo murieron sus socios porque a él nunca lo traicionaron y lo abandonaron. Te iba a decir, yo digo, creo que toda esa analepsis sirvió mucho para entender, porque, por ejemplo, era creo hasta, y creo que la pone en el momento justo Marlowe, a esa analepsis, porque es como que, ¿por qué confiaba tanto en Bonnie? Porque, claro. ¿viste? Porque la confianza en Bonnie era ciega. Sí, sí, no solo la confianza. Y cuando vos veías que él desconfiaba de todo el mundo. Sino, bueno, no vamos a spoiler nuevamente, bueno, el desenlace tiene mucho que ver con, no voy a decir que abandona ese sistema, Roy, o la identidad que esté usando en ese momento, pero flaquea, porque cuando descubre lo que pasó con Bonnie, reacciona de una manera inmediata y violenta, y quizás si lo hubiera pensado como él planificaba siempre, le hubiera salido el desenlace mejor. hubiera sido distinto. Vamos a decir que probablemente le hubiera salido mejor. Porque no vamos a decir cómo fue. No, tal cual. Pero distinto seguramente. Pero bueno, sí me gustó cómo enmarcó, o sea, porque él estaba seguro a un nivel que daba miedo, la seguridad que él tenía, de que Bonnie no había hablado. Sí. Él estaba seguro que Bonnie no había hablado, o sea, que no, por más que no pudiese hablar, ¿no? Que no Claro, había hablado en el sentido de decir dónde estaba el botín y demás, pero también sabía que había muerto, porque si no, ya se hubiera comunicado, digamos, estaba en un pueblo chico, la presencia de Chet lo fue buscando por distintos lugares. Es una investigación una habilidad de Roy para involucrarse, ¿viste? Y hacerse amigo de los bartenders y después como hablar como si él viniera de hace mucho tiempo al bar y no desde hace 15 días o una semana o un mes. Correcto, sí. Entonces decirle, che, ¿qué pasó con el grandote este que venía, que se sabía poner? Porque como le conocía el comportamiento de Bonnie, él sabía dónde hubiera estado Bonnie probablemente en un bar. Él sabía que no iba a estar sentado en una barra, porque no era su lugar. Su lugar era más los rincones, porque al no hablar era más del acompañar las charlas. Sí. Entonces empezó a preguntar, che, ¿qué fue de la vida de grandote? Y cuando, no, un día no vino más, debe haber encontrado otro bar. Y ahí ya él empieza a darse cuenta que Bonnie había corrido con muy mala suerte. Yo no sé si spoiler o no qué pasó con Bonnie, me parece que no, creo que está muy bueno leerlo. Sí, está muy bueno creo leerlo. que está muy bueno leerlo. Estamos medio para redondear ya, ¿o no? ¿O querés agregar alguna cosita más que a mí se me haya escapado? No, yo creo que ya cualquier cosa que agreguemos va a terminar adelantando lo que uno va a encontrar en la lectura. El desenlace final no lo podemos adelantar. Y sí sabemos que Roy está a punto de descubrir qué pasó con Bonnie, dónde está el botín. Y sus antagonistas son Lucille y Yamarada Franklin, que está cada vez más violento, que están generando también, ellos están trabajando una suerte de sistema para hacerlo caer a Roy, porque sospechan de Roy. Roy les retruca con otra jugada, entonces los deja confundidos. Bueno, es una historia muy de, como decías vos, de jugadas de ajedrez. Sí.
con desenlaces muy de novela negra. Sí, a mí me encantó. Cerramos este capítulo. Cerramos Seba? este capítulo. Bueno, cerramos este capítulo, pero antes les voy a decir lo siguiente. Lean la novela. Kaiser tiene un papel que realmente es excepcional como lo plantea Marlowe. Me encantó. Por favor, le pido, léanlo y cuéntenos abajo en los comentarios qué les pareció esa parte de cuando interviene Kaiser. Pero antes de irnos, ahí mientras Seba va reacomodando los libros, Ahí. les contamos que el próximo libro, Seba, El Gran Reloj. El Gran de Kenneth Reloj, Fearing. Kenneth Fearing, acá y acá. En 15 días nos vemos. Bien. Y si queremos traemos los otros dos, ya que... ¿Y los otros dos cuáles van a ser? Bueno, uno va a ser El Padrino, de Mario Puzo. Uf, Qué libro, qué lindo libro. qué libro. Lo leí cuando era muy chico y me va a encantar volver a leerlo porque, como siempre, y ya lo hemos dicho acá más de una vez, las hojas y el texto no cambia, pero nosotros sí. Entonces, cómo nos llega es totalmente diferente. Y después nos queda Elmore Leonard, El Cazador de Gatos, un libro que encontré, estuve buscando mucho tiempo, otros libros de Elmore Leonard en estas librerías de libros usados, y me pasó que no tenían Elmore Leonard, no tenían. Andábamos con Mili, esto fue en Mar del Plata, salimos a pasear un día, volví a la librería y me puse a revisar yo los libros y no le pregunté Y había al uno. vendedor y lo encontré. Digo, bueno, mirá, te digo, no sé si te acordás, le digo que te lo pedí hace 2 días o 3 días, mirá, acá encontré uno, así que me lo traje con mucho gusto. Lo vamos a meter, es más cercano a un thriller que Ajá. una novela negra, pero entra Bueno, dentro de ese paraguas. que será nosotros- leído y charlado, como es costumbre en Irregulares. Gente, gracias por estar del otro lado. Nos vamos sumando de a poco. Esperamos tu like, tu suscripción y nos vemos en un próximo capítulo de Irregulares. Gracias.